Muy buenos días, mi nombre es Victoria Walsh, soy periodista y estoy encantada de recibirlos durante esta mañana. En nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les doy la bienvenida a quienes siguen esta transmisión, tanto por el canal de YouTube de la universidad como también a través de MOL TV. Esta mañana tenemos el agrado de presentar un estudio sobre las plataformas de movilidad en Chile, preparado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Este centro de gran prestigio en el país, tiene como uno de sus objetivos el generar evidencia empírica sobre temas de relevancia en materias públicas. En la última década hemos podido apreciar en Chile y en el mundo cómo se ha extendido el uso de plataformas digitales gracias a la expansión del acceso a Internet, al uso generalizado de smartphones y de los medios de pagos electrónicos. Y hemos visto también en nuestro país cómo han adquirido relevancia, por ejemplo, las plataformas de movilidad con empresas como Uber, Didi, Cabify, entre muchas otras. Sin embargo, la información pública no nos ha podido entregar datos confiables respecto a su relevancia en el mercado laboral o sobre la amplitud de su uso en nuestro país. Bueno, justamente este trabajo que se presentará a continuación nos entregará información confiable respecto al número de personas que se desempeñan como conductores en las plataformas de movilidad en Chile, el número de personas que además utilizan estas plataformas y el número de viajes que se realizan, entre otros aspectos. Por lo mismo, y utilizando también esta información, se analiza el impacto de la inminente entrada en vigor de la Ley de Empresas de Aplicación de Transportes. Para poder seguir ahondando sobre este tema, es que quiero dejar junto a ustedes al profesor David Bravo, economista, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, que nos acompaña durante esta mañana. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días y bienvenido. Hola Victoria, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que están siguiendo la presentación de este estudio a través del EMOL TV y también a través de la Universidad Católica. Entonces voy a pasar a presentar, ¿ah? Y también a compartir Perfecto. la pantalla para que podamos entonces comenzar con la presentación. Em, eh, entonces, este estudio em, eh, habla sobre las plataformas de movilidad en Chile y vamos a abordar estos temas que están relacionados, ¿cierto? Sobre el mercado laboral que está asociado a las plataformas de movilidad, los viajes que se realizan, cuál es la magnitud de los viajes todos los meses, cuántos usuarios podemos encontrar, eh, eh, y, y también vamos a abordar sobre el tema de la ley de empresas de aplicación de transporte. La introducción, básicamente lo que decía Victoria, ¿cierto? Hemos visto cómo esa creciente importancia de las plataformas, ¿cierto? También hay plataformas que también probablemente son bastante cercanas a todos nosotros, especialmente después de la pandemia, todas las plataformas de delivery, ¿cierto? De reparto de bienes, de alimentos, las plataformas de pago. Aquí nos vamos a referir a las plataformas de transporte, que es donde en particular, hemos concentrado este estudio. Y uno de los elementos importantes que surgió, este es un estudio que venimos haciendo desde hace un par de años ya, y en realidad partimos el primero durante la pandemia, es que nos dimos cuenta de que los datos de la encuesta de empleo en línea tienden a subestimar el número de trabajadores de plataforma. Eso no lo sabíamos, obviamente, porque no teníamos los datos y ahora para eso entonces empezamos con este trabajo. Algún aspecto metodológico muy rápido, la presentación en todo caso va a quedar disponible para quienes quieran ya mirarla con detalle. ¿De dónde sacamos los datos? Los datos salen de datos efectivos, ¿ah? Acá hace un par de años suscribimos un convenio de confidencialidad con Uber para poder acceder, Uber Chile, para poder acceder a los datos
que es la plataforma más grande en movilidad de transporte, para poder acceder a sus datos de conductores, viajes, usuarios, etcétera. Por supuesto, anonimizado, ¿cierto? Pero que de alguna manera nos permite ver cómo funciona esto y de alguna manera también nosotros usamos em, esa información, más información de las encuestas públicas, del INE y también información de algunas encuestas que hemos hecho nosotros desde la Universidad Católica, desde este centro, desde la pandemia, para ver efectivamente capturar en términos, por ejemplo, del eh, uso de plataformas por parte de las personas. Entonces, con toda esa información, lo que tenemos son microdatos. Cuando hablamos de microdatos, nos hablamos de información que está al nivel de los individuos, de las personas. No son agregados ni promedios, sino que son datos, digamos, muy específicos que nos permiten entonces un poco entender mejor este, este mercado, por así decir, también, es cierto, esta realidad. Y entonces, vamos a los números. Lo que vamos a presentar acá son datos actualizados. ¿Ah? Lo que voy a mostrar acá son datos actualizados al mes de octubre, ¿cierto? Con el mes completo de octubre de 2025. Y a esta altura ya les podemos mostrar una serie de datos. Entonces partamos por los viajes, o sea, aplicaciones de, plataformas de movilidad, aplicaciones para el transporte. eh, ¿Cuántos viajes se hacen en el mes? Eh, Aquí vemos, ¿cierto? Antes de la pandemia se hacían 12 millones de viajes mensuales. ¿Ah? 13,9, digamos, tal vez antes de marzo del 2020, que es cuando empezamos a tener ya las restricciones de movilidad, ¿cierto? En el país. Y vemos cómo evidentemente eso se tradujo en una baja muy fuerte. Y ya vemos que en el año prácticamente en el año 2023 se recuperaron ya más o menos la situación pre-pandemia. Eh, o- en octubre, 20 millones de viajes, 20 millones 100 mil viajes se hicieron en Chile. Estos son viajes que se hicieron en Chile, en todas las regiones de Chile, al mes, ¿ya? En el mes de octubre. Eh, y comparemos 20 millones, 100 mil, si lo comparamos con el mismo mes del año 2024, el aumento fue de 4 millones, 4,3 millones. O sea, ese es un aumento de 30%, de un crecimiento muy fuerte. O sea, se recuperó la situación que había antes de la pandemia en términos de viaje, pero sigue creciendo a tasas muy altas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta modalidad de transporte, por así decirlo, se está usando, ¿cierto? Se está usando mucho y no está mostrando señales de que se desacelera. ¿No? Entonces tengamos ese número, ¿cierto? 20 millones, 20,1 millones de viajes se hicieron en el mes de octubre pasado. ¿Cuántas personas trabajan como conductores? A lo mejor de las personas que nos están viendo, algunos han sido usuarios de plataforma, pero todos más o menos conocemos, ¿cierto?, cómo esto funciona. Pero ¿cuántas personas se han desempeñado como conductores? De nuevo, esta cifra la vamos a tomar, vamos a ver que hay un aumento sostenido. Aquí está en miles de personas. ¿Ya? Entonces, eh, en octubre del mes que recién terminó, 134 mil conductores se encontraron activos. Activos quiere decir que condujeron en un viaje de alguna de las aplicaciones de transporte durante el mes de octubre. Puede haber sido desde el conductor que trabajó como, no sé, 30 horas, 35 horas en una semana, o incluso el conductor que hizo un viaje o 2 horas de viaje y después ya no siguió, por ejemplo, ¿cierto? Estos fueron los que tuvieron alguna hora de conducción, 134 mil personas. Si se ve también, vemos cómo
como este número ha venido creciendo, los números que aparecen ahí es el número de conductores en enero de cada año. Entonces, por ejemplo, enero del 2021 había 35.800 personas, enero del 2022 62.900, ¿cierto? En enero del 2025 123.700 personas y en octubre 134.400. Es decir, viene creciendo fuertemente también el número de conductores, las personas que se están conectando. 17% es el aumento si comparamos con 12 meses atrás, ¿cierto? Entonces, de nuevo es un aumento como de dos dígitos, por así decir, ¿cierto? Más de 10% de dos dígitos, un crecimiento anual que también encontramos en conductores, lo encontramos en los viajes, lo encontramos en los conductores. Tal vez no mencioné algo. En el caso de los viajes, si se mira el gráfico anterior que mostré, 20 millones 100 mil gráficos este fue octubre de 2025 fue el mes con el número más alto de viajes en el país que tenemos desde que hay registro de estos viajes de empresas de aplicación de transporte, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando miramos conductores? También se da lo mismo. No habíamos tenido un mes donde hubiéramos tenido tantos conductores activos como el mes de octubre. O sea, lo que estamos mostrando acá son cifras que en verdad se está creciendo como a dos dígitos, digamos, en viaje, en conductores, pero al mismo tiempo también eso nos está llevando a que el número de conductores activos, el número de viajes que estamos observando son cada mes prácticamente son como los más altos que hemos visto para atrás, ¿no? O sea, esto como que no se ha detenido. Entonces, tenemos un número importante, algo que cuesta ver en los números de empleo. O sea, si uno toma, por ejemplo, categorías de trabajadores que estén incrementándose, sabemos que estamos en un momento de situación laboral compleja, no, no, eh, es una suerte de crisis laboral que tenemos. Y de alguna manera, este es un tipo de trabajador donde su inserción ha sido creciente. O sea, no vemos obviamente tasas de dos dígitos en el mercado laboral, ¿cierto? En otro grupo. En el caso de los conductores, también algo interesante acá que nos gustaría mostrar es, como tenemos también registro hacia atrás, entonces esto nos permite ver, por ejemplo, sabemos ahí la última barrita son los conductores que estuvieron en octubre, 134.000 personas. Pero eh, tomemos los últimos 30 meses, entre mayo del 2023 y octubre del 2025, y ahí la pregunta que nos hacemos es ¿cuántas personas distintas trabajaron? ¿Ya? O sea, por ejemplo, nosotros no tenemos los RUT, pero es cuántos RUT distintos, ¿cierto? ¿Cuántas personas distintas estuvieron activos en algún momento de esos últimos 30 meses. Y el número es 458.000 personas. O sea, hay muchas personas que entran, conducen, ahora vamos a poner datos sobre eso también. Y entonces hay un buen número de personas que ha pasado y de alguna manera ha sido conductor de aplicación o conductora de aplicación. Y cuando miramos los últimos 12 años, estamos hablando de que ese número que ha pasado, ese número de personas que ha conducido al menos una hora en los últimos 12 años es 1.300.000 personas. Estamos hablando de 1.300.000 personas ha entrado en este tipo de trabajo, ¿cierto? Y ha conducido al menos una hora, lo ha hecho en algún momento, o ha conducido horas hasta un cierto momento, después probablemente ha pasado a otro trabajo, etcétera. Entonces, vale la pena ver que por supuesto que hay alta rotación, también lo vamos a ver más adelante, pero hay un número de personas que ya ha pasado por esto, ¿cierto? Como conductores en este tipo de trabajo. Entonces, es una característica tal vez de este tipo de... habrá que mirar más adelante como en la progresión laboral de las personas, el rol que empiezan a jugar este tipo de empleo, ¿no? Donde, digamos, parecieran ser accesibles. Por supuesto, para ser conductor
hay que tener un auto, ¿cierto? Que esté habilitado, ¿no? Entonces, por supuesto, no es para cualquier persona, pero dado eso, tiene ciertas características que parecen ser interesantes para la gente. Eh, ok, ¿cómo dividimos a los conductores? Nos damos cuenta que aquí estamos tomando a las personas a las 134.000 personas que condujeron, que estuvieron activas en octubre. Y vemos que 48% de ese grupo condujo menos de 15 horas a la semana. Eh, entonces hay una proporción importante, casi la mitad, ¿cierto? Que en realidad conduce en una jornada muy pequeña, digamos, ¿cierto? Eh, Después hay un 29% que conduce entre 15 y 30 horas a la semana, menos de 30, y los que son de 30 y más, que ya podríamos como asociarlos al grupo más jornada completa, por así decir, ¿cierto? Que en realidad trabajan bastante de esto, como parte de su tiempo, eso es un 23%. Ese es más o menos es cómo se distribuye el número de personas. Por supuesto que el número de personas que trabajaron como promedio 30 horas o más, si bien es cierto, son el 23% del total, obviamente son responsables de una proporción mucho más alta del total de horas de conexión, ¿cierto? Del total. Entonces, más o menos, esta es una característica. No hay un solo tipo de trabajador que conduce o conductor de aplicación. Hay muchos tipos. O sea, hay un grupo que en verdad trabaja con. Esto es como un trabajo de jornada completa y hay harta participación con pocas horas de trabajo, con pocas horas de conducción. Nosotros quisimos, claro, saber un poco más de esto y les voy a mostrar también resultados de una encuesta que hicimos sobre, tomamos conductores reales, efectivos, y gente que había trabajado en los últimos 3 años, y sacamos de ahí una muestra aleatoria de 2.300 conductores, y les voy a mostrar también datos sobre que nos permiten tal vez entender, ponernos como en el lugar de las personas que optan por esto como una actividad. Eh, Antes, también quiero mostrar esta información que en general no se conoce cuánto ganan las personas que están en esto, ¿no? Precisamente porque hay poca información pública. Y en presentaciones anteriores no habíamos mostrado esto, y entonces quiero explicar bien qué es lo que tenemos aquí. Eh, Nosotros tomamos eh, aquí está expresado el ingreso de estas personas como ingreso mínimo, ¿ya? Y la conclusión es que las personas que trabajan en esta actividad ganan casi 3 veces el ingreso mínimo por hora trabajada, ¿ya? Y entonces por eso quiero explicar eso. El ingreso mínimo hoy día es de 529.000 pesos eh, imponible, ¿cierto? 529.000 pesos brutos. Eh, 529.000 pesos, claro, es el ingreso mínimo para una jornada de 44 horas. Si la persona trabaja, por ejemplo, una persona que trabaje en su jornada de trabajo, sea de la mitad de 24 en 22 horas, el ingreso imponible que se aplica es la mitad, ¿cierto? Es la proporción. Entonces, por eso que lo que acá calculamos, como aquí hay personas que trabajan 1 hora, 10 horas a la semana o 40 horas a la semana, entonces lo que hacemos es que consideramos como ingreso mínimo para poder comparar lo que gana cada uno, es simplemente como los 529.000 pesos dividido por el número de horas, 10 horas para las personas que trabajaron 20 horas, 25, ¿cierto? Y eso entonces es lo que nos permite comparar. ¿Y qué es lo que encontramos? Nos encontramos que en promedio, y también lo que se llama la mediana, o sea, justo a las personas que están como en la mitad, así que no hay mucha diferencia, en promedio, casi 3 veces el salario mínimo, 2,8 veces. Ese es el promedio de lo que ganan las personas. Entonces, una persona, sea que trabajó 10 horas o que trabajó 35 horas,
lo que está ganando esa persona por esas 10 horas o por esas 35 o esas 40 horas es una remuneración equivalente, un ingreso equivalente a 2,8 veces el salario mínimo en promedio. Eh, Otra nota metodológica que está puesta abajo, antes de hacer eso, los cálculos los hicimos acá, mira, con los datos, le descontamos obviamente el gasto, por ejemplo, en combustible, ¿cierto? O sea que hay que descontárselo porque, digamos, está usando el auto, etcétera. Entonces, si uno descuenta, por ejemplo, entonces estos ingresos, eh, ya considerando, obviamente, el gasto que tienen los conductores que hacer, genera esto. Ahora, no es solamente el promedio, sino que aquí yo puse lo que se denomina, ¿cierto? Estadísticamente los percentiles, ¿cierto? El percentil 10. Esto es como, imaginémonos, pongamos a todos los conductores, eh, desde el, desde el que gana menos hasta el que gana más por hora. Entonces tomemos al que está en el 10%, justo el 10% inferior, ¿cierto? El que está justo en el 10% más bajo. Esa persona ganó 1,5 veces el salario mínimo, ¿ya? Eh, y, y vámonos al revés, al 10%, al que está más arriba, al que está justo en el 10% más alto. No, no es el que más ganó, sino que tomemos al que está justo en el límite, en el 90% superior. Esa persona ganó 3,9 veces el salario mínimo. O sea, es una actividad, ¿cierto? Que no es que diga, mira, tienes que superar como una cierta cantidad de horas como para en verdad ya estar ganando más que el salario mínimo. En general es algo bastante considerable. Ocurre también en la proporción de personas que gana menos. ¿Ok? Entonces, estos datos no los habíamos presentado, me parece interesante porque eh, es un elemento importante. También a lo mejor explica esto, ¿cierto? Ahora les quiero mostrar esta encuesta la hicimos en marzo del 2024, como les dije, a 2.300 conductores, una encuesta probabilística, tomamos una muestra de personas que estaban trabajando o habían trabajado y no trabajan. Entonces, por ejemplo, personas que habían trabajado, les preguntamos, pues son personas que a lo mejor estaban haciendo otras cosas en el momento en que lo encuestamos, ¿cierto? Esta encuesta la hicimos nosotros, ¿no? Eso también lo quiero mencionar porque en general eh, esta encuesta nosotros tomamos la información y llamamos de manera directa, elegimos al azar a qué conductores íbamos a encuestar y nosotros los llamamos y los conductores nos respondieron a nosotros, ¿cierto? O los ex conductores, porque en este caso eran antiguos conductores, no le respondieron a su respectiva aplicación de transporte, ¿cierto? Entonces, no es una encuesta que hizo una aplicación de transporte y uno puede decir, bueno, porque hay muchas de esas encuestas que se han hecho por plataforma en otros lados, digamos, pero evidentemente ahí puede haber un sesgo de respuesta. Acá, ¿qué es lo que nos dice la gente? 80% de los que trabajaron dicen que volverían a desempeñarse como conductor. ¿Ya? Vamos a ver por qué, digamos. Pero, ¿por qué no? En general, básicamente está asociado a que la gente ya tiene un trabajo estable, que está más ajustado a su formación, y sí también hay alguna preocupación por la inseguridad, ¿cierto? El hecho de andar manejando en las calles, digamos, tiene, por supuesto, en el marco de la preocupación por la inseguridad también es un tema que está dando vuelta, y razones por la cual algunas personas dicen, no, yo no volvería a hacerlo. ¿Por, por qué ¿Por qué conducir en plataforma? ¿Por qué las personas consideraron eso, ¿cierto? Eh, bueno, mm, ya vimos el tema de los ingresos, ¿cierto? No, no, pero ya nos habían dicho, 50% dice que el tema de los ingresos, habían obtenido mayores ingresos que en otros trabajos. En fin, hay varias razones, pero miren las razones más importantes, que son todas las que más de 80% de las personas dijo. Puedo ser mi propio jefe, manejo mi tiempo. Esto me da posibilidad de adaptarme también con los horarios del trabajo, la familia, etcétera. Puedo generar ingresos extra en tiempos libres, ¿cierto? A lo mejor eso explica también por qué hay tantas jornadas cortas, ¿cierto? Que es como son personas que a lo mejor tienen un trabajo
y saliendo de su trabajo, a lo mejor se conectan y manejan algunas horas o los fines de semana. Y otro tema muy importante que la gente menciona es que esto es una opción para nosotros en caso de perder el trabajo. Esto es como una especie de seguro de cesantía. O sea, supongamos que me echan de mi pega, mucha gente dice, bueno, a lo mejor el mismo día que me echan, yo tengo un auto, perdón, tengo un auto, ¿cierto? Y eventualmente puedo empezar a generar ingresos. O sea, mientras busco trabajo, en fin, es como, eso apareció muy valorado en las personas, ¿cierto? El tener algo que te permita generar ingresos. Esos fueron los conductores y algunos elementos. Ahora vamos a ver quiénes son los que usan, ¿cierto? El servicio. Las personas que... Una persona puede ser obviamente conductora y usuaria también al mismo tiempo, pero hay muchos más usuarios que conductores, evidentemente, tal como se muestra acá. Eh, en el mes de octubre de 2025 había de 3,5 millones, ¿cierto? 3,500,000 personas. Estos fueron usuarios distintos. Esto es importante también, ¿cierto? Son usuarios distintos. O sea, de nuevo, son como IDs, ¿cierto? Son roots. De nuevo, no tenemos root ni nada, pero digamos, son usuarios distintos, son personas diferentes. ¿Ya? Entonces, vimos que había 20 millones de viajes, ¿cierto? Hay 3 millones de personas. Evidentemente, en promedio, las personas hacen más de un viaje, ¿cierto? Eh, entonces, hay como entre 6 y 7 viajes por persona en promedio, digamos. Y por supuesto debe haber gente que lo usa mucho y otra gente que ha hecho a lo mejor un viaje y nada más que eso, digamos, pero digamos, ¿cuántas personas distintas usaron esto? 3,5 millones en el mes de octubre. De nuevo, si se fijan, no tenemos otro mes desde la historia de datos que tenemos que sea un número más alto que este. O sea, de nuevo, octubre de nuevo es un mes récord, por así decirse. Esto es como una modalidad de transporte que se está usando, ¿ah? Y se sigue usando hace 12 meses atrás eh, había 3 millones de personas aproximadamente. El aumento fue de 410,000 usuarios en 12 meses. Ese es un aumento de nuevo de 13%, ¿cierto? De nuevo, como les decía, un aumento en 12 meses que de nuevo sigue siendo de dos dígitos, que es bien, bien importante. Em, ¿Por qué? ¿Por qué usa la gente esto? Bueno, lo vamos a ver de inmediato. Déjenme mostrarles los datos históricos. Tal vez el elemento más importante que quería mencionar acá, más allá del dato que ya mostré, la última columna de 3,5 millones el mes de octubre, pero cuando tomamos los últimos 12 años, ¿cuántas personas distintas han hecho un viaje en estas plataformas? En Uber, en Didi, en Cabify, hay varias plataformas y hay algunas que también estuvieron y ya no están, etcétera. Pero ¿cuántas personas han hecho un viaje en plataformas de transporte? 11,5 millones de personas. ¿Ya? Si se piensa, eso es como 75% más o menos de la población adulta, de 18 años y más. O sea, es como, de alguna manera, pareciera ser que ya con la expansión de, lo- de los smartphones, con la expansión en fin, de todo esto, este es como algo que se ha usado, una buena parte de la población ya ha usado alguna vez, ¿cierto? Los servicios de esta eh, aplicaciones. Y acá lo que hicimos fue esta es otra encuesta que hicimos en marzo del 2024, pero que no, quisimos como, de nuevo, esto es una encuesta, esta es una muestra representativa de la población, una encuesta probabilística de personas de, de hogares en Chile, y les preguntamos, nos gustaría que nos compararan. Eh, Básicamente le hacemos estas preguntas, ¿qué proporción evalúa como muy bien? O sea, ¿qué nota le ponen, cierto? Y aquí muestro lo que se evalúa muy bien.
eh, en estas dimensiones para taxis convencionales y también para las eh, empresas de aplicación de transporte, plataforma. Entonces, por ejemplo, cortesía y trato del conductor, la mantención del auto externa, la mantención por dentro del auto, el respeto en el uso de la música. En general, como se ve, s- eh, por lo menos de plataforma, aquí está todo tipo de autos, ¿cierto? Todos los que conducen, digamos, de distinto tipo, las personas en general tienden a evaluar mucho mejor a las plataformas, la limpieza dentro del auto, el, se cumple el recorrido, la velocidad del viaje, el desempeño, la seguridad en la conducción. Es bastante fuerte cuando uno mira el resultado, digamos, ¿cierto? Eh, lo único que es un poco más cercano es cumple con no usar el celular, ¿cierto? En general el 65%, el caso de las plataformas, el de los taxis 59%. Pero en todo lo demás la distancia es bastante grande. Por ejemplo, el precio del viaje, cómo califica el precio del viaje, está mucho mejor calificado en el caso de las plataformas, 80%, 84 versus 31, ¿cierto? Los tiempos de viaje. Este tema es muy importante, los tiempos de espera, ¿cierto? En general, que una de las características en general de la tecnología es que de alguna manera permite que las personas puedan como reducir sus tiempos de espera, no tener que estar esperando necesariamente en una esquina, ¿cierto? Y esperar a que pase algún auto. Em, la sensación de seguridad dentro del auto, mucho más fuerte también en las plataformas. La sensación de seguridad por la información que se tiene y bueno, los tiempos de espera, como mencioné, ¿no? Entonces, de alguna manera, acá también hay alguna explicación de los usuarios. Y acá están las preguntas más bien en la otra línea, vale decir, los cuántos calificaron mal o muy mal, ¿cierto? Que son los que le dieron las notas más bajas en general y por eso, y ahí también se da como el fenómeno inverso, ¿cierto? Es más alto toda esa proporción, los que le ponen una nota muy baja, es más alto en el caso de los taxis convencionales que en el caso de las plataformas. Pero aquí voy a ir más rápido para irme ya a la última parte. 134.000 personas, entonces, ¿cierto? Quiero cerrar esta parte antes de pasar a la siguiente. Trabajaron como conductores en el mes de octubre. Un, eh, vemos que más de 1.300.000 personas han trabajado como conductores, pasaron por este tipo de, de, de servicio, de prestación de servicios, digamos, dentro de los últimos 12 años, y eso es un 75% más o menos de la. Perdón, es una proporción importante cuando uno toma, hoy día hay 9.300.000 personas ocupadas, por ejemplo, ¿cierto? O sea que el que 1,3 millones hayan pasado en algún momento por, esto, habla de que es una proporción importante en general de los ocupados. Y en todo el país se hicieron 20 millones de viajes, 3,5 millones de personas hizo al menos un viaje y 11 millones y medio de personas han realizado al menos un viaje, son 3 de cada 4 personas, ¿cierto? Entonces, a partir de estos números, eh, lo que quería adicionar ahora era también hablar un poco sobre en qué punto estamos, ¿cierto? Existe esta ley EAT o de empresas de aplicación de transporte. Y esta ley, que es la ley 21.453, esta es una ley que se publicó en abril del 2023. Esta ley tiene lo que una de las, bueno, elementos importantes que tiene es que va a formalizar la existencia de las empresas de aplicación de transporte. O sea, todavía vemos hoy día que en las calles se hace fiscalización y a pesar de que es ampliamente utilizado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que va a terminar de alguna manera legalizar. Esto está pasando en todo el mundo, ¿cierto? Se ha generado esta tensión,
pero en el caso de Chile esa ley es de 2023. Pero todavía no entra en vigencia esta ley. ¿Por qué? Porque la ley indicó que se tenía que primero aprobar un reglamento. Y ese reglamento iba a entrar en detalles. Esos detalles son los que tienen hoy día esta ley todavía sin vigencia. Y ese reglamento llevamos más de 2 años, ¿cierto? En las idas y vueltas. Ese reglamento finalmente fue aprobado por Contraloría. Entonces fue aprobado ya hace varios meses. eh, bueno, eh, lo que corresponde es publicarlo y entra en vigencia. Pero no se ha publicado, todavía no se publica, ¿cierto? Lo tiene el Ministerio de Transporte. ¿Qué es lo que dice esta ley y es que está asociado al reglamento y cuáles son los temas que son importantes a partir de los números que he mostrado, ¿cierto? Que puedan ser relevantes. La ley establece que apenas entra en vigencia la ley, hay 6 meses para que se inscriban los conductores y los vehículos y también las empresas en un registro del Ministerio del Trabajo. Luego dice, a los 6 meses ese registro se congela, es decir, no puede haber adiciones al registro, no puede haber nuevas personas ni vehículos. O en fin, habrá que ver ahí cómo quedó el decreto, no he visto la última versión, pero digamos definitivamente conductores no, digamos, ¿cierto? Por 18 meses se congela y al cabo de los 18 meses se considera la posibilidad que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones pueda definir, señalando argumentos, cómo sigue esto, ¿cierto? La suspensión de las inscripciones o por cuánto tiempo más va a ser. O sea, ahí hay una incertidumbre. Esto no funciona así hoy día, ¿cierto? Aquí nadie se tiene que inscribir ni nada por el estilo, se ha generado esta dinámica, el servicio funciona tal como lo hemos visto, pero este es un tema importante. Pero luego, al mismo tiempo, el reglamento establece que, bueno, los vehículos para poder funcionar van a tener que tener una antigüedad que no sea, o sea, la antigüedad no puede ser mayor a 10 años, ¿cierto? Los autos tienen que tener menos de 10 años. Y eso se tiene que cumplir al cabo de los 6 meses. O sea, entra en vigencia la ley, a los 6 meses no puede circular ningún auto de plataforma, ¿cierto? Que tenga antigüedad mayor de 10 años. El otro requisito es el motor, que no puede tener una cilindrada menor de 1,4 litros. Eso también en algún momento se hizo la discusión. Ahí no tengo yo mayor fundamento técnico, pero sí hubo una discusión sobre si era razonable o no poner ese requisito, pero ese requisito está en el reglamento. Y también obviamente puede sacar algunos autos de circulación. Y el tercero es los conductores de plataforma deben tener licencia profesional. Y esto es exigible a los 12 meses de entrada en vigencia de la ley, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, eh, no creo que vaya a ser así, pero supongamos que mañana, el día de mañana, el Ministerio de Transporte, porque efectivamente esto depende nada más que del Ministerio de Transporte, la Contraloría ya aprobó el reglamento, si el día de mañana se mandara la, se publicara el reglamento, empieza a contar el periodo, todos los plazos que mencioné antes. Entonces, ahora lo que voy a mostrar es usando los datos de quienes condujeron el mes de octubre, ¿cierto? Esos 134.000 personas, ¿se recuerdan que les mencioné antes? Entonces, tomamos los datos de esas personas, los datos asociados a esas personas, tenemos sus datos de año de antigüedad del vehículo, tenemos las características del auto, del motor, etcétera. Y también sabemos si tienen o no tienen licencia profesional. Y entonces vemos cuántos de esos conductores quedarían fuera cuando se apliquen los tres requisitos, o sea, en particular a los 12 meses. Si a los 12 meses se tienen que cumplir los tres requisitos, la licencia es la última de ellas, y vemos que 81,6% no cumple con los tres requisitos. El requisito más importante es el de la licencia profesional. Ese es el requisito más difícil. Y es más difícil también, entiendo, no solamente
por un tema de que, por supuesto, las personas tienen que hacer la gestión o el costo que pueda tener la licencia, o en fin, sino que también hay una suerte de imposibilidad práctica. O sea, ya sabemos todos que ya hay un cierto colapso en los municipios con las licencias normales de conducir. Las licencias profesionales parece que el tema es aún más fuerte. O sea, se ha manifestado preocupación también de los municipios en esta materia, si es que en los primeros 6 meses hubiera una presión grande de personas que han conducido, ¿cierto?, en estas plataformas para ir a inscribirse, por ejemplo. No está muy claro que eso pueda traducirse efectivamente en posibilidades, digamos, de que las personas puedan ser examinadas correctamente y por lo tanto puedan tener la oportunidad de tener su licencia. ¿Eso qué quiere decir? De los 134.000 conductores, hablemos como el número, de los 134.000 conductores activos en octubre de 2025, 109.000 en verdad no cumplen con alguno de los tres requisitos. La licencia profesional es el más importante, ¿ya? Pero bueno, dijimos también que eh, a lo mejor 134.000 no es el número, porque en realidad ese es el número que quedó activo en octubre, pero si tomamos desde 30 meses atrás, el número de conductores es 458.000. Entonces, a lo mejor muchas personas dirían, bueno, no, yo igual me voy a ir a inscribir como conductor porque podría ser que necesite trabajar en esto más adelante, no lo sé, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa de los 458.000 personas que trabajaron y que les mostré antes? ¿Cuántos cumplen esos requisitos? Los tres requisitos. Aquí están los números. De las 458.000 personas, 85,8 quedaría fuera. Estamos hablando de 393.000 personas, ¿cierto? O sea, se podrían inscribir, pero evidentemente van a tener un problema. También es importante pensar que de repente uno podría tener un flujo de personas que básicamente quiere ir a sacar su licencia profesional, ¿cierto? Eso puede de alguna manera, hay aquí un tema de capacidad que también es algo preocupante. No sé si esa es la razón por la cual el decreto no se ha publicado, cosas de esa naturaleza, no sé, creo que sería importante tal vez preguntar ahí en el Ministerio de Transporte, pero digamos, se publica y va a haber esta presión importante. Va a haber un número de conductores importante que va a quedar fuera. ¿Y qué implicancias tiene eso? Tiene hartas implicancias porque se va a restringir el número de conductores. Ya, voy a volver a eso de inmediato en la conclusión. Y el último tema, y con eso ya voy terminando, supongamos que la licencia profesional no fuera requisito. Obviamente lo es, pero olvidémonos por el momento de ese problema, que es muy sustantivo. Está la otra norma, la norma del congelamiento del registro de conductores. Eso está en la ley, no está en el reglamento, eso es en la ley. ¿Sí? Y entonces, ¿qué implicancia tiene? Yo les mostré también que había mucha rotación de conductores. Y aquí está el ejemplo. Entonces, aquí estoy tomando conductores reales por 18 meses. El mes 18 es el mes de octubre del 2025. Entonces me estoy yendo, el mes cero es 18 meses atrás y estoy tomando a los conductores que condujeron 18 meses atrás. Y vamos a ponerle ese número 100, ¿cierto? El número que era. Pero si ese número es 100, lo que ese gráfico muestra es cuántas de esas personas siguen conduciendo 18 meses después, ¿cierto? Y como ven ahí, de 100 que partieron, a los 18 meses uno puede encontrar a 43. Hubo 57 que no siguieron, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es esto importante? Porque la ley establece que se van a inscribir las personas y el registro se va a mantener por 18 meses. O sea, no va a poder existir ningún otro conductor hasta que básicamente se descongele el registro, ¿cierto? Si es que se descongela, diría yo también, porque la ley no es muy clara, le deja esto al Ministerio de Transporte. Pero eso quiere decir que en el tiempo va a ir disminuyendo el número de conductores. Y esto en realidad es un error. Es un error porque, ¿dónde está el error? El error es como considerar básicamente que
los conductores de empresas de aplicación de transporte son como taxistas, ¿cierto? En el fondo, la lógica que está aplicando acá el Ministerio de Transporte es decir, no, hay taxistas, les vamos a dar unas licencias. Ellos tienen licencia y ya, y ellos tienen permiso para funcionar. Y luego les vamos aumentando los permisos, los bajamos. Pero está pensado para personas que trabajan jornada completa, que ese es su trabajo, cosas por el estilo. Eso no funciona acá. Si se empieza a restringir la oferta de personas, ¿cierto? Y eso ocurre por dos vías. Ocurre por la vía de los requisitos que no van a cumplir y ocurre por la vía del congelamiento. Lo que va a ocurrir es un deterioro evidente del servicio. O sea, lo que va a haber es que los tiempos de espera van a empezar a ser mayores porque hay menos conductores. Obviamente los precios de los viajes van a subir. O sea, de alguna manera, el considerar el registro desde esta lógica, ¿cierto? Como un registro que se congela, etcétera, es un error yo creo que es como no entender bien en qué consiste esta, este funcionamiento, que por otro lado, como vimos, tiene también una ampliación importante, o sea, tiene, bueno, número de viajes importante, usuarios, etcétera. Entonces, eh, eh, se va a afectar una parte importante de los conductores con los requisitos y también con el congelamiento. eh, Pensemos un poco el tema, ¿cierto? Pensemos un poco el tema. Yo creo que el congelamiento no tiene mucha solución porque creo que habría que simplemente como modificar la ley. Pero el caso de las licencias profesionales también es preocupante para que podamos tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Oye, muy interesante esta presentación, David. Yo creo que demuestra con bastante claridad todo lo que involucra a, bueno, las empresas de aplicación de transportes, desde quizás un poco la necesidad también, lo que tiene que ver con las motivaciones de los mismos conductores e incluso también de quienes usan o hemos utilizado alguna vez alguna de estas aplicaciones, sumado también a estas problemáticas que tú nos planteas. Y justamente quiero aprovechar también esta instancia para generar algunas preguntas respecto a esto. Tú nos has mostrado y nos has dejado también un poco en claro lo que ocurre respecto a, por ejemplo, la situación laboral y estos dos problemas que tú resaltas, sobre todo ahora hacia el término de esta presentación, respecto al problema de la reglamentación, el reglamento, y el problema del registro de conductores. Si es que ya entra en vigencia, se publica el reglamento y entra en vigencia la ley de empresas de aplicación de transportes, ¿existe la posibilidad de que empeore la situación considerando que nos encontramos también en una crisis laboral compleja? ¿Podría darse un escenario donde efectivamente esto se agudice? Sí, a mí me preocupa mucho. Yo estoy en ese Mm. contexto, lo miro desde el punto de vista del mercado laboral. El mercado laboral no está en un buen momento. Vemos que todos los indicadores importantes que tenemos eh, son indicadores de tiempo de crisis. O sea, son indicadores como los indicadores que tenemos hoy día, la tasa de desocupación, la tasa de ocupación, que porcentaje de personas que tienen un empleo, son indicadores que tuvimos en Chile en 2010. 2010 fue un periodo estábamos saliendo de la crisis subprime, estábamos en medio del Mm. terremoto, es un periodo de crisis. No hubo otro periodo después del 2010, hasta antes, obviamente, hasta ya la pandemia, que hubiéramos tenido tasas de desocupación de sobre 8% como las que tenemos hoy día y pareciera ser normal. Entonces sí, es muy preocupante, o sea, me preocupa ¿por qué levanto el tema? ¿Cierto? Lo levanto porque porque ese crecimiento que ha tenido las personas que conducen, ¿cierto? Como Sí. conductores, como trabajo, es de podría ser que algo de eso también tenga que ver con que son las oportunidades de trabajo que tienen. Y yo creo que no hay que quitar esas oportunidades de trabajo. Estamos en un momento donde eh, a la gente no le gusta que, digamos, típicamente al gobierno de turno no le gusta que uno hable de emergencia laboral, pero yo pienso que en verdad hay que priorizar el empleo. El empleo está asociado a ingresos de las personas, de las familias, y además hay que considerar que estas personas que están hoy día conduciendo, Mm. gracias a también una reforma que se hizo a la ley en 2022, esas personas hoy día eh, están cubiertas por la seguridad social, porque
la plataforma hoy día actúa de retenedor y con la obligatoriedad de los trabajadores independientes, entonces esas personas tienen cotizaciones para pensiones y también para seguridad social, ¿cierto? Y Claro. seguro de accidente de trabajo. O sea, son empleos que de alguna manera hoy día ya tienen alguna cobertura. Entonces, no deberíamos poner problemas. A lo mejor si estuviéramos, no sé, en pleno empleo, digamos, ¿cierto? Cosa que no estamos, estamos bastante lejos, uno podría pensar, digamos, que tal vez se podría mirar esto con más calma, pero yo creo que en este minuto no deberíamos remover todas aquellas cosas que pudieran entorpecer el hecho de que las personas puedan tener una actividad remunerada y esto es algo formal, ¿cierto? Por eso es muy importante que la ley también, la importancia de la ley es porque la ley formaliza también para el Ministerio de Transporte y para el país también, formaliza las actividades de esto que ha sido tan dinámico, ¿no? Pero desde el punto de vista del mercado laboral sí me preocupa porque todas Mm, estas amenazas de alguna manera, ¿cierto? El congelamiento del registro, los requisitos, van a afectar a esa persona, a las actuales y a las potenciales. O sea, aquellas personas que dicen, yo hoy día estoy tranquilo porque tal vez siempre tengo como una posibilidad, a lo mejor, pues que mm. no lo necesite, pero tal vez podría trabajar en esto. ¿Cierto? O podría complementar mis ingresos. Eso es algo que de alguna manera se va a ir borrando si es que tomamos en serio lo que dice la ley y dice el reglamento, o sea, hay que tomarlo muy en serio. Y porque en cualquier momento podría entrar, el gobierno puede en cualquier momento decir, se publica el reglamento, podría ser Mm. mañana, ¿cierto? Bueno, ahora estamos en elecciones, es probable que no nada de eso ocurra, pero podría ocurrir después de las elecciones, podría ocurrir antes de marzo, podría ocurrir después de marzo. Eso me parece que creo que hay que mirarlo con calma. Bueno, ya mencionabas también el punto de vista desde lo que ocurre con el mercado laboral y también veíamos parte de los motivos que hacen que algunas de estas personas también se mantengan dentro de estas plataformas como conductores. Y ahí quería preguntarte, yéndonos quizás un poco más al origen mismo del concepto, respecto a lo que es un empleo de calidad. ¿Podríamos decir que este tipo de trabajos son empleos de calidad per se? Bueno, una buena pregunta porque eh, es una buena pregunta, por cierto. De hecho, eh, eh, y por eso pusimos también los datos de ingresos, ¿cierto? Porque había cierta duda al respecto, ¿cierto? Nosotros mismos estábamos diciendo, bueno, pues miremos con detalle, digamos, tenemos la información y tratemos de ver cómo es eso. Bueno, la calidad del empleo, bueno, depende de muchos factores, ¿cierto? O sea, uno de Sí. los elementos, por ejemplo, tiene que ver con el tema de protección social. ¿Hay protección social o no? Em, si las personas tienen un accidente, un accidente, ¿cierto? Digamos, deberían tener seguro. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se tienen que considerar. Creo que se ha avanzado en eso de todas maneras, en este tipo por lo que mencioné. Eh, la remuneración, obviamente, es un elemento de calidad, ¿cierto? O sea, para las personas es evidente. O sea, y típicamente el ingreso mínimo es un referente, digamos, de- y de alguna manera acá los datos que mostramos indican, tal vez explican por qué la gente está interesada, ¿cierto? Está interesada en participar. Por supuesto que también uno podría decir, bueno, a lo mejor empleo de calidad, eh, nosotros podemos considerar que tiene que ser un empleo regular, un empleo relativamente estable o también con una jornada estable. Pero también hay que pensar que las personas también tienen que elegir, ¿cierto? Por ejemplo, no todo empleo de 10 horas a la semana es un empleo precario, ¿no? Porque hay que ver cuáles son las razones. Por ejemplo, si las razones son con que a lo mejor este es un segundo empleo para algunas personas, es un complemento de Mm, ingreso. Entonces, desde el punto de vista de la persona, obviamente tiene lógica, tiene una cierta lógica. Eh, si la persona dice, no, me gustaría trabajar más, en este caso, por ejemplo,
y la plataforma la persona podría trabajar más, ¿cierto? No, mm, lo que pasa es que la pregunta sería entonces, por qué se restringe para trabajar más? A lo mejor porque tiene otras características, a lo mejor no puede trabajar más porque está estudiando, o porque está trabajando, o porque está mm, cuidando al interior de la familia, etcétera. Entonces, definitivamente es un tema relevante. Aquí me estoy refiriendo a las plataformas de movilidad, lo quiero aclarar, sí, ¿cierto? Porque también sí. hay una cierta discusión con qué pasa con las plataformas, por ejemplo, de delivery, de reparto. Nosotros ahí no tenemos datos específicos. Tal vez podemos entrar en eso y podemos tener la oportunidad de hacerlo. Pero en este caso en particular, a mí por lo menos me parece que para hacer empleo, eh, digamos, de esta camada de empleos que ha empezado a surgir o básicamente por la revolución que hemos tenido en todo el tema tecnológico, la digitalización y todo eso, digamos, son empleos que básicamente apuntan a personas que valoran mucho la flexibilidad y con ciertas características. No pueden que no Ah, todas las personas estén como dispuestas o les parezca de interés. Pero el salario por lo menos creo que es una de las cosas, o el ingreso, ¿cierto? La magnitud del ingreso es una de las características que por lo menos nos hacen dudar de pensar que acá básicamente lo que hay es precarización laboral. ¿Ya? mm. En ese sentido. En fin, se puede profundizar en eso y seguramente otros expertos podrán también del ámbito más laboral, del derecho al trabajo, podrán entrar acá también a opinar. Hoy estamos ya en la recta final, pero simplemente y quizás, bueno, no es sencillo sintetizar todo lo que estuvimos viendo con tu presentación, todo lo que estuvimos analizando y lo que ha sido este trabajo, pero si pudiéramos rescatar quizás algunas ideas fuerzas con qué deberíamos quedarnos como para redondear lo que ha sido esto, qué reflexiones te quedan a ti y qué conclusiones podríamos sacar también respecto a esta presentación. Que Bien. Chile hizo tempranamente una buena ley laboral que no la desarrollé en particular, pero fue la del año 2022 que Sí, permitió que los trabajadores tuvieran protección y adaptó con comillas, flexibilidad el código del trabajo para que estas personas pudieran ser consideradas. Había estado toda la discusión, son trabajadores dependientes, independientes, en fin, se fue bastante pragmático sobre eso, y en eso creo que Chile ha sido bastante pionero. Me preocupa me preocupa la ley EAT que básicamente viene como del área de transporte, del sí. Ministerio de Transporte. Esa parte me preocupa porque creo que más bien la lógica no fue adaptarse a la naturaleza de estos trabajos, sino que fue básicamente usar el mismo molde como de registro de taxistas, digamos. Esa fue como la lógica que hubo. Entonces, esa parte me preocupa porque no pega bien y porque va a generar problemas. Pero Mm, otro lado, yo creo que también esto lo hemos desarrollado también y nos ha tocado trabajar con gente de la Comisión de Productividad en algunos seminarios, donde básicamente se ha enfrentado a esta dinámica sobre qué hacer con estos trabajos, con este tipo de actividades que son tan disruptivas. Son disruptivas, ¿cierto? sí. No eran pensables antes, digamos, pero eso todo tiene que ver con la tecnología. ¿Qué hacemos? ¿Nos paramos frente a esta ola? ¿Tratamos de decir no, vamos a hacer las cosas de esta manera? ¿O más bien nos adaptamos? Y yo creo que Chile de alguna manera caminó con su legislación laboral hacia esa forma de cómo irnos adaptando y cómo buscar dentro de este nuevo esquema formas creativas de generar protección social, Mm, pero permitir que las personas puedan también elegir. Sí, mm, y puedan adaptarse al código del trabajo, le falta mucho de esa flexibilidad. Creo que tenemos harto que aprender de eso. Y por otro sí. lado, la gente ha votado, ¿cierto? O sea, la gente vota todos los días cuando elige un viaje y también las personas votan, ¿no? Diciendo voy a trabajar en esto. Entonces hay que dejar esa libertad también, creo yo, fluir. Esos son todos los elementos que están acá. Creo que también se ponen números. Ya sabemos más o menos cuál es entonces la magnitud de esto. Y por lo tanto creo que eso va a entregar información relevante para las autoridades actuales y para las autoridades nuevas que van a llegar al gobierno en marzo. Excelente, David, impecable además de esta presentación con datos valiosísimos. Queremos contarles también a todos ustedes que están siguiendo esta transmisión
que esta presentación además va a quedar disponible en Emol TV, el canal de YouTube de la Universidad Católica también exhibirá este video, así que ahí se podrá acceder a esta impecable presentación del profesor David Bravo. David, muchísimas gracias también por el tiempo de esta conferencia y gracias también a todos quienes nos han estado siguiendo esta transmisión. Que estés muy bien, David, y bueno, y a todos quienes nos han estado acompañando durante esta mañana, que tengan una excelente, excelente jornada. De esta manera finalizamos. Que esté muy bien. Un gran abrazo. Chao, chao. Gracias.